Damos a inicio a esta presentación de novedades de este mes, ¿cierto? Considerando la versión de febrero 2021 ya. Ya vamos avanzando en el año, ya tenemos una segunda versión, me imagino que ya han visto algunos de estos detalles. ¿Ok? Vamos entonces en curso. Recuerden, como recordatorio, ¿cierto? Recuerden que en los materiales complementarios pueden descargar el mismo material que vamos a ir viendo, ¿cierto? Y también este video va a quedar colgadito ahí en el canal de YouTube de Manager Software. ¿Ya? ¿Ok? Presentación de novedades de la versión de febrero 2021. Vamos a iniciar con el módulo de abastecimiento. Ya, en este caso, desarrollo nos va a entregar algunas, una pincelada de novedades para cada uno de los módulos prácticamente, ¿sí? Así que vamos viendo. En abastecimiento, ¿qué ocurre? En abastecimiento, informes de compra. Aquí ya estamos dando una clave. Algo ocurre con los informes de compra, puntualmente en el informe de orden de compra, ¿cierto? Ahí tenemos la ruta, abastecimiento, informes de compra, orden de compra, que es la pestaña ahí segunda, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este informe? Claramente aquí hay una determinación de que el nombre, la descripción que aparezca en el documento, por ejemplo, en la orden de compra, es el que va a aparecer en este informe, sin necesidad de haber cambiado el nombre del producto en la ficha. ¿Sí? Este es entonces lo que denominamos que la descripción del documento es distinta a la descripción del producto en sí. Por ejemplo, hay algunos gastos que ponemos y decimos gastos de librería, supongamos, ¿cierto? O gastos simplemente, gastos de oficina. Y por ahí podemos poner, ¿cierto? Un poquito más detallado, si se llama gasto de oficina, a lo mejor tenemos gastos de librería, gastos de aseo, y va poniendo un poquito más detallado como por ítem, como para también ir teniendo separados esos datos. Hay algunos que lo ponen así. Otros son nombres que cambiamos, como por ejemplo decir el gasto de tal mes, ¿cierto? Y después viene otro mes, tenemos lo mismo y le ponemos el apellido de tal mes. ¿Se fijan? Entonces, por ahí podemos irle poniendo un apellido al nombre del producto, del gasto en este caso, no sería producto el ejemplo que estoy dando. Así es que el nombre que va quedando es el que queda establecido en el documento sin necesidad de cambiar la configuración. Eso es lo importante. Aquí vemos, por ejemplo, ¿cierto? Lo que decíamos de un gasto en particular que está en los productos y servicios, ¿cierto? En nuestro maestro de productos y servicios tenemos a nuestro producto creado y se llama gastos de librería, así se llama, ¿cierto? Su código G001, ¿cierto? En el documento, cuando lo insertamos, ponemos y cambiamos el nombre. Si se dan cuenta, y el ejemplo que está dado aquí, es que en el documento se utilizó en dos ítems el mismo código, ¿cierto? El mismo gasto de librería, pero en uno se llama resma y en el otro se llama tinta. ¿Se fijan? Entonces, en el documento yo visualizo detalle, sin embargo, el código que estoy usando es el que lógicamente va a aplicar la misma cuenta de gasto, pero para mi detalle de documento sí estoy viendo ese detalle. ¿Se fijan? Ya. Y lo mejor de todo es que no voy a hacer el cambio, ¿cierto? Ni voy a tener que crear un producto para cada nombre que tengan entonces mis códigos de gasto. Por lo general, estos cambios así se utilizan mucho más en códigos que son relacionados con gastos, más que con los productos propiamente tal. Recuerden que los productos necesitamos irlos controlando en bodega y por lo tanto por ahí a lo mejor depende de cómo trabajamos, es si se puede o no se puede hacer estos cambios, ¿ya? De todas maneras, si hacemos el cambio, aquí ya tenemos un informe en el cual nos va a mostrar este dato. Y ahí está el informe entonces, el informe que decíamos al principio de orden de compra, que está entre los informes de compra, nos dice ahí que precisamente la orden de compra número 87 tiene estos dos códigos que eran los que estábamos viendo en la orden. ¿Se fijan? Para el ejemplo es el mismo código registrado, pero con nombre distinto. Y ya vimos que la configuración además tenía un nombre estándar. ¿Se fijan? Ya, entonces ahora en abastecimiento, eso que reflejamos en el documento y que lo vemos directamente, ahora también lo podemos ver en el informe. ¿Ya? Obviamente el informe de la exportación también nos trae el dato tal cual como lo estamos mirando en pantalla, ¿ya? Así que ahí tenemos doble funcionalidad. Listo. Nos pasamos y nos cambiamos a ventas.
Y como pueden ver, también hay novedades con respecto a un informe. Este informe es de los despachos pendientes. ¿Qué habrá aquí? A lo mejor algunos ya se dio cuenta de los cambios, porque estos cambios sí son un poquito más notorios. ¿Ya? El cambio en este informe, ahí está la penúltima pestaña de los informes de ventas, ¿cierto? Despachos pendientes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos campos nuevos que prácticamente podemos hacer dos cosas o visualizar dos cosas distintas. Una, tenemos una alternativa de filtro nueva. ¿Ya? Ahí un campo nuevo, visualizando entonces un campo nuevo para filtro. Y en el resultado, en el informe propiamente tal, hay una visualización que tiene varios campos extra también. Ya, vamos a verlas entonces. Ahí dice entonces que la letra A hablaba del filtro. ¿Cuál es el filtro nuevo, el campo nuevo? El campo probabilidades. ¿Ya? Para aquellos que en venta trabajan con estas probabilidades, ¿cierto? Lógicamente tienen que tenerlo configurado. A lo mejor en este minuto no está configurado, pero viendo esta funcionalidad y viendo el informe como lo entrega, por ahí se tientan, ¿cierto? Vamos a ver todo este detalle. Las probabilidades deben estar configuradas previamente en las tablas generales, ¿sí? Recuerden que en los parámetros generales a las probabilidades podemos ponerle un nombre. Luego, en las tablas generales, creamos esa tabla, es decir, la tabla ya está, pero está vacía en este minuto, ¿verdad? O eventualmente podría estar vacía. Y luego, esa tabla, ¿cierto? Por ejemplo, probabilidad 1, hay cinco tablas por si acaso. Por ejemplo, la probabilidad 1 la podemos entonces asignar al documento o los documentos. Podría ser que a lo mejor trabajo con las probabilidades para la nota de venta, podría ser que trabajo con las probabilidades para la cotización, ¿cierto? ¿Qué significa una probabilidad desde el punto de vista comercial? Que comercialmente estoy evaluando, ¿cierto? Una futura venta. ¿Qué ojo le estoy dando, cierto? Le encontré cara de venta rápida, le encontré cara de venta difícil. Es poco probable, ¿cierto? De ahí es que viene, ¿cierto? Es poco probable. Por ahí entonces podemos tener distintos grados de evaluación y ahí entonces podemos tener, a lo mejor podemos tener un tipo de probabilidad para la cotización y un tipo de probabilidad para la nota de venta. Podría ser. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma podemos ir trabajando con dos tablas en paralelo con los grados que ustedes estimen convenientes. ¿Ok? Bien. Entonces, en el informe, en la parte de filtros, vemos este campo en la cual lógicamente hay que asignar para poder establecerlo, ¿verdad? Vamos a ver entonces las configuraciones de estas probabilidades para no dejarlos así con el gusto a medias. La configuración, primero, es en las tablas generales. Vamos a las probabilidades, detectamos aquí, ¿cierto? Probabilidad 1, probabilidad 2, ¿cuál de las 5? Supongamos yo aquí elegí la 1 y creé tres tipos, las clásicas, ¿cierto? Alta, media y baja. En el código no me compliqué, le puse 1, 2, 3 nomás, ¿cierto? Para algunos a lo mejor pueden decir, sí, pero dice alta 1, 2, media y 3 baja. Da lo mismo, da lo mismo. En mi caso, si lo vemos de esa forma, me podría quedar al revés. Pero tengo las estrellas pues puntuadas al final. Da lo mismo. Lo que vamos a utilizar es el nombre. Bueno, ahí está entonces la creación, ¿cierto? En las tablas generales. ¿Dónde están las tablas generales? En el mantenedor, ¿cierto? En los mantenedores, tablas generales, buscamos entre todas las tablas que existen, ¿cierto? Donde están los plazos de pago, donde están las comunas, ¿cierto? Ahí. Buscamos la probabilidad que queremos utilizar y listo, la configuramos. Una vez que ya está configurada, nos vamos a los documentos, ¿cierto? A la configuración de los documentos. En este caso, por ejemplo, yo podría decir en la cotización o en la nota de venta, que son como los clásicos documentos que utilizamos estas probabilidades, ¿cierto? Porque son los previos, son los que nos dirían si va a existir o no, o si podría existir o no la venta. ¿Se fijan? Ya. Bueno, ahí en la configuración directamente de la parte de empresa, ¿cierto? En la definición del documento por empresa, ahí es donde está el campo que nos indica entonces qué probabilidad es la que yo estoy seleccionando. Y ahí es donde digo la probabilidad 1, ¿cierto? Que fue la tabla que yo voy a asignar. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, en la configuración de empresas del documento asignamos la tabla de probabilidades que yo elegí, que en mi caso era la 1, ¿cierto? Y por lo tanto, cada vez que yo use ese documento voy a tener disponible ese campo. Si yo no tengo configurado hoy, no voy a tener disponible el campo. Y si no tengo la tabla, no tengo nada que asignar. ¿Ok? ¿Ya?
Y en la aplicación del documento lo vemos acá, entonces, al crear el documento en el encabezado, ¿cierto? Ahí tenemos la probabilidad que podríamos decir si es alta, media o baja según nuestro ojo comercial. ¿Se fijan? Ya. Luego, en el informe, vamos a ver que para poder sacar el informe de estos despachos pendientes, lógicamente puedo hacer ese filtro, ¿cierto? Bien, la segunda parte decía que en el informe, en la visualización del informe, íbamos a ver diferencias también, ¿cierto? Aquí tenemos los campos nuevos, los que están encerraditos ahí en el cuadro. Si se recuerdan cómo era la imagen anterior, llegaba hasta la primera flechita, porque nos mostraba los datos del documento, ¿cierto? Que estoy haciendo el filtro del documento y si estaba pendiente o no estaba pendiente, si estaba despachado o no estaba despachado, sería, ¿cierto? Y nos dejaba ver el documento. Ahora agregamos entonces estos otros campos donde está el número, el tipo, la fecha, ¿cierto? Y el estado, además de la posibilidad de también visualizar ese documento. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahí en el primer documento, ¿cierto? Nos dice, sí, ya está despachado todo, no hay nada pendiente y hay una guía que hizo el despacho. Puedo ir a mirar la guía entonces, ¿se fijan? Pero las dos líneas de abajo indican que el documento está, pero están pendientes de despacho, no se ha despachado nada. Y si se dan cuenta entonces, documento no tiene relacionado. Aquí además estamos viendo cuál es el documento relacionado, podemos ir a verlo. Por lo tanto, ahí estos cruces de información que son maravillosos, podemos ir haciendo gestión, podemos ir viendo directamente si se fue o no se fue, ¿cierto? Si queda algún pendiente, pero de todas maneras tenemos algún documento relacionado. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, ahí es donde está precisamente encerradito los campos nuevos, por si no se recordaban cómo era antes, ¿sí? Ahora está como un poquito más apretado, pero están todos los datos. Al exportar vamos a ver estos mismos datos. Si se dan cuenta ahí está un poquito más agrandado. Teníamos el Excel, ¿cierto? Que llegaba hasta la columna J y ahora tenemos el número de documento, tipo de documento, la fecha del documento y el estado. Y si se dan cuenta, ahí también me está diciendo si la guía, por ejemplo, está contabilizada o está en proceso de aprobación, por ejemplo, todavía no ha sido emitida, ¿ya? Entonces, ahí nos dice, está contabilizado, es decir, ya se fue. Ya se fue. Tenemos el movimiento en la bodega, ¿cierto? Tenemos el movimiento en la contabilidad y por ende el cliente ya tiene el documento, ¿cierto? El camión ya salió, el reparto, el despacho, ¿ok? Entonces, ahí tenemos lista ese datito. Lo mismo que veíamos en pantalla, lo estamos mirando entonces en el Excel. Existencias, ¿sí? En existencias. Ahí el mensajito dice grande, nuevo informe. Hay un nuevo informe. Tenemos un nuevo informe en el menú de existencia. El menú de existencia también tiene informes, ¿cierto? Y aquí en la última pestañita nos dice que el informe se llama tipo de documentos, que es la última pestaña, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata este tipo de documentos, qué contiene. Este informe, como todos los demás, puede exportarse, ¿cierto? A PDF, a Excel, por eso está marcadito ahí. Y además tiene como filtro o tiene como campos para la posibilidad de generar el informe, eligiendo o no, centro de costo, eligiendo o no el tipo de documento. Si no decimos el tipo de documento, nos muestra todos los documentos. Ojo, este informe habla de los tipos de documentos del módulo de existencia. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, vamos a conocer todos aquellos vales que hayamos generado, todos los vales que tienen como los distintos nombres, ¿cierto? El de consumo de insumos, el de transformación, ¿cierto? El de, ¿qué más? El de pérdida de ganancias, ¿cierto? Que son los de ajuste, etcétera. Ahí están todos los nombres o todos los tipos de documentos que podríamos haber trabajado. Podemos hacer el filtro y nos va a mostrar la información también por documento, nos va a mostrar por centro costo y también podemos utilizar filtro. Rango de fecha, siempre es importante. ¿Ok? Entonces, ahí están las posibilidades de filtro. Si no elijo nada, obviamente la fecha siempre hay que elegirla. Así es que ahí generamos entonces el informe. ¿Y qué vamos a encontrar? Aquí tenemos las dos vistas. En la primera vista es el informe propiamente tal, cuando se genera, que nos muestra el tipo de documento, el número, la fecha, el código del producto, ¿cierto? El nombre del producto, la familia del producto, la subfamilia del producto y además tenemos la identificación de la cantidad, ¿sí? En este caso, ahí tenemos entonces la información de la cantidad. Obviamente,
Y en el filtro decíamos, puede ser por este centro costo, quiero ver todos los centros costos. Obviamente también están los centros de costo mostrados aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, todo lo que teníamos filtros sí están. Además, obviamente, nos indica cuál es el producto que lo completa, ¿cierto? Ya, ahí tenemos, por ejemplo, los CM, que son los consumos de materiales, ¿cierto? Y después tenemos el otro documento que es para la salida de las transformaciones, ¿verdad? Ahí tenemos el centro de costo asociado, las cantidades, etcétera. Los mismos datos son los que vemos en el Excel. Ahí lo exportamos solamente en Excel. Recuerden que el PDF siempre es igual a la pantalla, en todo caso. El Excel nos muestra exactamente los mismos campos: código del centro costo, nombre del centro costo, la cantidad, la familia, la subfamilia, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí nos está mostrando precisamente todos aquellos documentos que fueron generados en este rango de fecha pedido en el filtro. ¿Ya? Ahí está entonces el nuevo informe de tipo de documentos desde el menú de existencias. ¿Ya? Sigamos. Vamos a encontrar aquí una nueva funcionalidad y por eso está determinado en los temas generales, porque esto abarca a tanto compras como ventas, movimientos de entrada, de salidas. Está indicando ahí la asignación de bodegas. En la versión pasada veíamos una forma, entonces, que Manager está planteando como para que nos ordenemos con las bodegas, para que trabajemos con las bodegas y para que aparezcan ciertas bodegas cuando hacemos las asignaciones, ¿cierto? Ahora nos dice, ¿sabes qué? Vamos a delimitar esto con la existencia de dos modalidades para la asignación de bodega. En este caso, la asignación o estas modalidades, ¿cierto? Obviamente son contrapuestas, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas. La primera se denomina bodega dinámica y la segunda se denomina bodega principal, ¿ya? Ahí están entonces las dos. ¿Trabajamos con alguna de ellas? ¿Cuáles son las configuraciones? Vamos a ver ahora y para qué sirven. La bodega dinámica es el modelo en el cual estamos trabajando actualmente, es decir, que podríamos decir que por defecto ya estamos trabajando en la modalidad dinámica, que se refiere de que todo movimiento de stock que se realiza, ¿cierto? En los documentos, considera la ubicación, la bodega que está disponible, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que vimos la versión pasada. Por lo tanto, en este caso, si nos quedamos con esa forma en que vamos eligiendo la ubicación, vamos eligiendo la bodega dependiendo de la unidad de negocio, entonces quiere decir que trabajamos con la modalidad dinámica, ¿cierto? De bodega dinámica y por ende no necesitamos ninguna configuración, ¿ok? Ya estamos entonces trabajando de esa forma. Ahora, si queremos trabajar y elegir la nueva modalidad, ¿cierto? Aquí es donde tenemos entonces que sí configurar. Tenemos que definir cuál es la bodega principal para cada una de las unidades de negocio. Y eso hay que configurarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que requerimos configurar? Primero, lógicamente, en la empresa hay que determinar la modalidad que vamos a trabajar, hacer el cambio, ¿cierto? Y segundo, en cada unidad de negocio determinar cuál es la bodega principal que vamos a asignar tanto para entrada como para salida de material, ¿ya? De productos. Con esto no quiere decir que es una bodega solamente y me centro en esa y me dijeron que yo podía tener muchas bodegas y ahora no. No, no se refiere a eso, se refiere a cuál es la que va a venir por defecto en el fondo, cuál es la que va a venir con prioridad para que a partir de esa bodega yo pueda elegir las ubicaciones correspondientes. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, ahí vamos también ahorrando tiempos muchas veces, ¿ya? Según la unidad de negocio, es la bodega que me va a aparecer entonces por defecto. ¿Se fijan? Esto en el caso de manejemos muchas bodegas es bien práctico. Bien, en el documento de entrada como de salida, ¿cierto? Aparece esta bodega por defecto, pero podemos cambiarla. Podemos hacer el cambio, elegimos la ubicación correspondiente a esa bodega, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que nos aparezca la información, mucha información por defecto para ir ahorrándonos tiempo en el fondo. ¿Ya? Vamos a ver en detalle cómo sería entonces estas configuraciones o estas denominaciones. Lo que decíamos con respecto a la bodega dinámica, ¿cierto? Que ustedes ahora en la ficha de empresa, aparte de todos esos campos que ya habíamos visto, ¿cierto? Al final dice administración de bodega y por defecto va a decir bodega dinámica. Ya está marcada, está identificada en la forma de trabajar y no necesitamos nada más, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ahí está marcada para que sepan que de todas maneras está identificada la forma de trabajar con esta modalidad.
En cambio, para la bodega principal es donde en ese mismo campo vamos a ir y lo podemos cambiar. Y ahí vamos a decir entonces en la administración de bodega, perfecto, cambio a bodega principal. Al hacer este cambio, quiere decir que en la pestaña de unidad de negocio yo tengo que ir una a una a las unidades de negocio determinando precisamente esos dos campos. Bodega principal de ingreso, bodega principal de egreso. Ahí en ese caso, ¿cierto? Voy a determinar. Pueden ser distintas, puede ser la misma. En este caso yo puse distintas inclusive, ¿cierto? Como para darle un poquito de diferencia. Ya, pero puede ser la misma como puede ser distinta. Ahí ustedes ven cómo trabajan lógicamente, cuántas bodegas tienen a disposición. Recuerden que dentro de las bodegas tienen las ubicaciones. ¿Ya? ¿Ok? Configurando entonces, yendo a la unidad de negocio, ponemos e identificamos la bodega principal para ingreso, para salida, guardamos y estamos listos. No necesitamos configurar absolutamente nada más. ¿Ya? Entonces, perdón. Entonces, en este caso, la aplicación sería, ¿cierto? Considerando de que tanto documentos de entrada como de salida para movimientos de bodega, ¿cierto? Diría, esto es de egreso y aparecería la bodega que está determinada. Esto es de ingreso, sería la bodega que está determinada. ¿Se fijan? Ya. Solamente habría que, lógicamente, eh, validar la ubicación para que podamos hacer el movimiento completo. ¿Ya? ¿Ok? Así que ahí tenemos las asignaciones de bodegas. Bien, nos vamos con este nueva acción, ¿cierto? En los importadores, los contratos con anexo, hay algunos que los ocupan, los trabajan. Bueno, en este caso, en este importador hay una novedad. Se agregaron campos de referencia en el importador, ¿cierto? Para estos contratos con anexo, ¿ya? ¿Cuáles son las referencias? Muchas veces hay documentos que necesitan, por ejemplo, estas referencias de documentos GES y eso, ¿cierto? Por lo tanto, ahora tenemos estos tres campos nuevos para esa importación. Tipo de documento, número de documento y fecha de documento de referencia. ¿Ok? Vamos a ver entonces en el importador que precisamente en el formato, ¿cierto? Ahí está un poquito agrupado para que puedan ver la columna en las cuales fueron creadas 29, 30 y 31, ¿ya? Ojo, el formato tiene 46 columnas, solamente le estoy mostrando las tres nuevas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, tipo de documento de referencia, número de documento de referencia y fecha de documento de referencia. Ahí están los tres, ¿cierto? No son obligatorios, lógicamente, pero sí están disponibles. Y lo que indica, si se dan cuenta en el comentario, lo que indica es que este tipo de documentos, si es que tiene más de una referencia, el separador es un carácter que es como el slash, pero derecho, ¿sí? Es una barra así, ¿cómo es esto? Vertical, ¿sí? Paradito la barra. Esa barra podemos encontrarla en el teclado, ahí les puse ahí una pista, ¿cierto? En el teclado por lo general está al lado del 1 o en el 1, ¿ya? Por ahí es donde por lo general se ubica, dependiendo del teclado, lo podemos encontrar, ¿ya? ¿Ok? Así que es la barra que queda derechita, ¿sí? Parece una L mayúscula o una I mayúscula en realidad, pero no es una I. Por eso puse la observación para que no se vayan a confundir con el archivo poner una I mayúscula, siendo que no corresponde, no es una letra, ¿ya? Es un carácter, ¿ok? ¿Ya? Así que ahí también está el dibujo del teclado para que se acuerden, ¿sí? Bien, y nuestra última novedad también tiene que ver con los importadores. Mismo dato que tenemos para los contratos, también los tenemos para los documentos con detalle, porque eventualmente también podríamos tener documentos con estas referencias, ¿cierto? Así es que de la misma forma están creados estos tres nuevos campos, ahí están las columnas 27, 28 y 29, entonces están ubicadas estos tres nuevos campos que es tipo, número y fecha de documento para las referencias. Y aquí también menciona, ¿cierto? El que si hay más de una referencia, entonces tenemos que irlos separando por esta barra, ¿ok? Está al lado izquierdo de la tecla del 1 o a veces está en el 1. Si se dan cuenta, por ejemplo, ahí en esa imagen el 1 tiene dos rayitas, ¿cierto? Y de la izquierda, ¿cierto? Donde está el grado o el A de primera, ¿cierto? Ahí está muchas veces esa barra, ¿ya? ¿Ok? Dependiendo del idioma, en fin, así que, pero está en ese sector. Ahí para que lo busquen, ¿ya? Y listo. Esas son
todas las novedades de esta versión de febrero. Acuérdense que hubo vacaciones, así que, pero de todas maneras están muy buenas estas novedades, bien prácticas, la nueva funcionalidad de las bodegas, ¿cierto? La modalidad de las bodegas, también obviamente importante que los importadores estén también estos datos de referencia, muchas veces ahí las mineras piden estos datos, ¿cierto? Y los informes, mientras más completo, mejor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya tenemos esos datitos. Y bien, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda? ¿Les quedó todo súper claro? Recuerden que pueden descargar el material complementario desde la opción que está ahí al lado del chat, o debajito del chat en realidad, ¿cierto? Ahí está el PDF, PDF con esta misma presentación y el video de todas maneras va a quedar en el canal de YouTube. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Alguna duda? Consulta. Escríbanme. Micrófonos bloqueados por si acaso, recuerden eso. Todo súper claro, todo súper dinámico. ¿Les gustaron los informes? ¿Sí? Bien, un recordatorio. Recuerden que por aquí yo les había dejado, por si acaso, aquí justamente está el link del canal de YouTube, como les decía, y como dicen los youtubers, ¿cierto? Búsquennos, ¿cierto? Suscríbanse, pónganle a la campanita, pónganos comentarios, ¿cierto? Ahí tenemos tutoriales, tenemos por ahí también pueden pedirnos de repente tutoriales, oye, necesito tal, ¿cómo se hace tal proceso? ¿Sí? En Rex, en Manager, en Flexline, en fin, pídanos. Por ahí vamos entonces a hacer precisamente un registro, ¿ya? Está también en la página de manager.cl, está la sección de capacitación, ¿cierto? En servicios estamos separaditos ahí de consultoría y capacitación somos nosotros, centro de capacitación, ¿cierto? Que pronto les vamos a dar una sorpresita. Así es que estén atentos. Siempre, de todas maneras, estamos también entregándoles la posibilidad de algún curso gratuito, ¿cierto? Donde puedan también ver estas nuevas funcionalidades o tener acceso a algunas preguntas masivas, en fin. Ya, vamos a ver, por aquí ya me escribieron algo. Alex todavía no usa esos módulos. Bueno, por lo menos ya sabes qué es lo que tiene, ¿cierto? Manager para que puedas utilizarlo. Es bien útil y teniendo ahí todas las posibilidades y conociendo las posibilidades que tienes con tu sistema, ¿cierto? Catherine dice, no da nada, como tal, es posible cargar pagos y que estos rebajen las facturas. Catherine, por lo general se recomienda que se trabajen de todas maneras los pagos por tesorería. Ahí en tesorería tienes inclusive procesos de pagos masivos, ¿ya? Tanto de recaudación como de pago, ¿ya? También está la posibilidad de que puedas hacer cargas masivas en cuanto a información por comprobante, así que ahí tendrías que buscar cuál es el formato que más se adecua a lo que estás haciendo. Ahora, de todas maneras, siempre, yo lo recomiendo, ¿cierto? En nombre de manager, hagamos los procesos tal cual están dictaminados en el sistema, ¿cierto? Y no nos vayamos tanto por las cargas masivas, porque por ahí podría haber algún error de digitación, por ejemplo, en un Excel, y cosa que se puede evitar en el sistema. ¿Ya? Entonces ahí, Catherine busca en las importadores, ahí hay una serie de importadores, ve cuál es el que te sirve precisamente para hacer esa carga. ¿Ya? De todas maneras, a lo mejor te puede servir también la posibilidad de un pago masivo, recaudación o pago. Hay varias alternativas. ¿Ya? Héctor, dice, tengo una consulta, no es precisamente, ya, está bien, vamos a hacer vamos, vamos a atenderlo igual, Héctor, ¿ya? Pero en abastecimiento aparece DTE acepta, ya, eso supone que trae los documentos de compra, no trae los documentos, no necesariamente trae los documentos de acepta. Esa funcionalidad es para que puedas conocer esos documentos y hace una validación de acuerdo a lo que tú tienes registrado en tu sistema, ¿ya? Es para también mejorar toda esta posibilidad de
de los documentos que se deben pasar por el proceso de validación, ¿cierto? De aceptación. Es para eso el proceso. No es que alimente directamente o no está inyectado directamente, ¿cierto? Que desde acepta diga, ah, perfecto, está esta factura. Sino que lo que hace es hacer el match, no el match, sino que el reconocimiento de las que tú tienes versus, ¿cierto? Las que dice acepta que están a tu nombre. ¿Ya? Para eso es esa funcionalidad. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Lo que estábamos viendo al principio, por si acaso, al principio en la versión A de nuestra conexión, recuerden que está la aplicación de Manager. Les decía, en el canal de YouTube también hay varios videos que nos muestran cómo conectarnos. También está la presentación propiamente tal. La aplicación de Manager en este minuto es para gestión. Ahí podemos ver los presupuestos, cómo están funcionando, los valores de deudas. Podemos hacer comparativos entre un mes y otro, entre un trimestre y otro, entre un año y otro, ¿cierto? Y por lo tanto, dependiendo de lo que vayamos configurando, podemos ver qué pasa con las ventas, qué pasa con las deudas, qué pasa con los bancos, ¿cierto? Qué pasa con los productos, ¿sí? Ahí tenemos distintos ítems en los cuales podemos ir teniendo entonces y haciendo gestión. Vamos a ver mayormente gráficos, ¿cierto? Y esos gráficos, lógicamente, tienen una tabla que los va alimentando, así que por ahí también podemos ver. Podemos ver también algunos documentos que por proceso, ¿cierto? Viene el usuario y lo deja ahí en pausa porque lo deja solicitando aprobación. Y ahí podemos ver entonces todos esos documentos que están en camino, en vías de, y por lo tanto ahí, a lo mejor con la aplicación, podemos darnos cuenta que tenemos que entrar al sistema para poder aprobar, ¿se fijan? O emitir. Así que por ahí también podemos tener alguna facilidad con la aplicación. Todo depende de cómo hacemos, cómo tenemos nuestro usuario, ¿ya? A ver, con la integración de Acepta, ¿cierto? Para tener nuestros documentos, recuerden que Manager no solo habla del documento en sí de estructura, sino que también de los productos. Por eso es que en el fondo se nos hace un poco complejo y hasta el minuto no ha habido como forma de tener esta integración válida debido a que ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo una factura que es de mercadería, pero esta mercadería yo la tengo desde una orden de compra. O tengo una factura que dice, no sé, es la factura de los insumos de oficina y tengo, no sé, 50 ítems. Y yo cuando la registro pongo gasto de librería, por ejemplo, gasto de oficina. ¿Te fijas? Entonces, como el detalle no puede hacer match con la información que viene, ¿cierto? Desde el documento de origen, ¿cierto? Tendríamos que tener los mismos productos que tiene el proveedor, partiendo. Y por lo tanto, el match debería reconocer estos productos. Es por eso, ¿cierto? Para no ir aumentando innecesariamente, porque recuerden que nosotros controlamos las compras, ¿cierto? Nuestros productos son nuestros productos y nosotros definimos si trabajamos con el código del proveedor o no, con el nombre del proveedor o no, ¿cierto? Entonces, es por eso que en este minuto solamente está esta integración o comunicación con acepta directa, que es lo que comentaba, consultaba Héctor, ¿cierto? Donde tú puedes ver los documentos y con eso haces la validación más rápido de lo que tienes o no contabilizado. ¿Ya? ¿Ok? Por eso, Catherine, sí, es información que falta, lógicamente, o que se requiere mucho detalle como para hacer la homologación de los datos que vienen versus lo que tú tienes o cómo los manejas, especialmente los relacionados con los gastos, ¿sí? Visualiza tú una factura de tu proveedor donde, no sé, supongamos Dimer, aquí estamos pasando publicidad, Dimer, Prisa, para que se queden todos contentos. Bueno, en fin, donde compras todos esos insumos versus cómo tú registras tu factura. Reconoces el puro gasto y listo, tienes un código genérico o vas poniendo uno a uno los códigos. Algunos no. Algunos por ahí podrían decir, no, yo pongo gasto nomás, con suerte. ¿Sí? Y otros podrían decir, no, yo pongo uno a uno, ¿cierto? Entonces, ahí es donde definitivamente no puedo hacer esa conexión, esa homologación. ¿Cómo sería? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el DTE acepta es para que veas los documentos, los valides y ahí vas a ver entonces y hagas el comparativo. En el fondo es un acceso mismo que estaría yendo al portal de acepta. Es como un acceso directo al portal, podríamos decir, considerando el listado de documentos. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda?
consulta. Recuerden, nos vemos entonces el próximo mes, más o menos en la quincena, ¿cierto? Siempre estén atentos de nuestros mensajitos, nuestros correitos que llegan con cursos gratuitos o presentaciones que podríamos hacer desde el centro de capacitación. Las novedades todos los meses los vamos presentando, ¿cierto? Así es que aquí podrían ustedes decirnos, quiero que me inviten siempre. Perfecto, los incluimos, ¿ya? Quiero que no me contacten más, también los quitamos de la lista entonces, ¿ya? Entonces ahí díganos también, oye, por si acaso le llega la cita a tal persona de la empresa y ya no está entre nosotros. Ok, ¿ya? Así que, bien, nos vemos entonces, que tengan una muy buena resto de semana, un buen día, ahora que está haciendo un poquito más de calorcito, ¿sí? Para los que les tocó lluvia, ahora ya se pueden sacar la parca. Los que andan en la calle se cuidan mucho, ¿sí? Y los que están en la casa, quédense en la casa. Que les vaya muy, muy bien entonces, y les dejo por acá, como siempre, para que me pongan las estrellitas correspondientes y si quieren van dejando en el chat los comentarios que quieran ir poniendo. ¿Ya? Todo se lee, todo se agradece, ¿sí? Lo bueno, lo malo, todo es constructivo. Así que opinen. Dejen ahí sus valoraciones. Que les vaya muy bien. Adiósito.